Buenas a todos y bienvenidos a Historia y Patrimonio de Bailén. Mi nombre es Ángel Ruiz y estoy encantado de presentarles este programa con el que descubriremos, saborearemos, aprenderemos y recordaremos nuestro pasado, la memoria de nuestro pueblo, de sus monumentos, de su gente y sin moverse de sus casas. En el pasado programa estuvimos descubriendo el antiguo castillo de Bailén desde su inicio hasta su destrucción final, contando además con numerosas imágenes y reconstrucciones virtuales de lo que fue el núcleo de la Villa Vieja. En el programa de hoy me gustaría comenzar planteándoles una cuestión. ¿En qué Bailén quieres vivir? No cabe duda, cuando uno lee las redes sociales o escucha a los vecinos por la calle, que todos aspiran a tener un Bailén donde haya trabajo. Un pueblo que cree oportunidades para los jóvenes, donde se pueda prosperar y del que no sea necesario emigrar. En definitiva, un Bailén que hable de futuro. Está claro, ninguna ciudad sin trabajo puede progresar. Pero ¿es lo único a lo que podemos aspirar como pueblo? ¿Qué es lo que buscamos cuando salimos de Bailén? Pueblos bonitos, pueblos agradables para visitar, pueblos monumentales, que sorprendan, que inviten a pasear. Cuando vemos imágenes antiguas de nuestra localidad, como las que veremos hoy, identificamos Bailén con ese pueblo que buscamos cuando salimos fuera. Un lugar habitable, sencillo pero bello, de calles empedradas, de casas con carácter andaluz, de plazas con encanto, de edificios históricos con señorío. Bailén parece que renunció a mantener esa personalidad y se convirtió en una ciudad que identificó la modernidad con grandes edificios de vivienda y casas de ladrillo, y descuidó su espacio y monumentos, perdiendo muchos de ellos por completo. Hoy todos miramos con nostalgia a aquel otro Bailén, pero tenemos que seguir transformando el que tenemos, volviendo la vista atrás, pero con perspectiva de futuro. Entre todos, ciudadanía e instituciones, hemos de volver a crear y reivindicar un Bailén que invite a quedarse y a vivir, que invite a pasear por calles con sabor añejo, a disfrutar de la fuente, de la sombra de unos naranjos. No seamos conformistas, creemos un Bailén más bonito entre todos. Pensad cada uno de vosotros qué podéis hacer. Con vuestro granito de arena y con esfuerzo común conseguiremos ese Bailén y lo transformaremos poco a poco en un pueblo que recupere la identidad que nunca debió perder. Dicha esta pequeña reflexión, pasamos al núcleo del tercer programa de Historia y Patrimonio de Bailén. Hoy trataremos sobre un tema que ha dado mucho que hablar en redes sociales. Se trata de la nueva tendencia a colorear fotografía antigua para recuperar su vitalidad y apreciar mejor sus rasgos. Gracias a las nuevas tecnologías ahora somos capaces de sustituir el blanco y negro por el colorido de nuestras calles, plazas y campos de ayer. Hoy, en este viaje al Bailén del siglo XX, nos acompaña Francisco Antonio Linares Lucena, profesor de Lengua y Literatura y prolífico investigador bailenense. Buenas a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Historia y Patrimonio de Bailén. Hoy contamos con la presencia de Francisco Antonio Linares Lucena. Paco Linares, muchísimas gracias por... Gracias, Ángel, por invitarme. Muchísimas gracias por venir. Paco es un conocidísimo investigador y autor bailenense, no solo de investigaciones sobre la historia de Bailén, sino que es lexicógrafo, dramaturgo, poeta, novelista... De todo un poco. Una persona muy polifacética, muy querida en Bailén y además muchísimo por el mundo de la cultura de Bailén. Muchas gracias. Como hemos comentado, hoy vamos a analizar 15 fotografías antiguas, algunas más conocidas, otras menos, pero que por primera vez las presentamos en color, ¿no? Las hemos puesto en redes sociales, la mayoría las he coloreado yo durante el confinamiento de esta pandemia que estamos viviendo. Tuvimos más tiempo libre de lo habitual y entonces, pues bueno, algunas personas lo dedicaron a la lectura, yo también pudimos leer más libros de lo que leíamos habitualmente, y en particular dije, ¿por qué no coloreamos las fotos de Bailén? Le devolvemos ese color que muy buena iniciativa. Sí. Así que nada, antes de empezar a ver estas fotografías tan interesantes, me gustaría hacerte una pregunta, Paco. Después de esta introducción nos surge esta reflexión y me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Tú crees que Bailén, su fisonomía, el carácter urbano de Bailén, ha perdido la esencia de pueblo andaluz? Tal vez las casas,
la estructura de la propia casa, de la fachada, pues puede ser que sí. Bailén hace no más de 60 años era un pueblo con casas blancas mezclado con casas señoriales de piedra. Pero en la actualidad se conserva algo que es lo sinuoso de las calles, el relieve, la estructura, el diseño de las calles puede ser de época árabe, como menos, cuanto menos, o de 3 siglos atrás. Por tanto, la parte fisonómica o de la fisonomía andaluza yo creo que no se ha perdido en absoluto. Lo que sí, lo que decía anteriormente, las casas, más bien el contenido el que se mantiene, pero el continente, aquello de las casas donde hemos vivido, las casas señoriales o no, pues es lo que más ha sido modificado. Yo siempre he dicho que cuando se pierde la historia, siempre se conserva en algunos de los sitios, puede perderse las piedras, puede desaparecer cosas por expolio, etcétera, pero siempre hay una cosa que se mantiene, que son las palabras, y el nombre propio de las calles hace que podamos conservarlas. Por eso soy un amante, como bien sabes, de los topónimos, del nombre propio de cada una de las calles, el por qué se llaman así. Pues eso es otra cosa que también denota el andalucismo, no de carácter político ni mucho menos, que tiene Bailén y su estructura fisonómica, desde mi punto de vista por lo menos. Pero, claro, el aspecto visual de las calles, si una persona de fuera que viene, por ejemplo, de visitar otros pueblos de la provincia, o pueblos de Córdoba, o de Sevilla, o incluso de Málaga o Cádiz, entra en Bailén, a lo mejor no identifica la localidad como un pueblo andaluz. ¿Tú crees que en ese sentido...? Ahí sí te doy la razón. Efectivamente, cuando en 1842 llegó por Bailén Teófilo Gautier, pues lo que vio era una iglesia roja rodeada de casas blancas como un rebaño de cabras. Pues eso es lo que decía. Ahí sí estaba diseñando, dibujando o describiendo el Bailén andaluz de aquella época. Ahí sí es verdad que lo hemos perdido. Por eso me refería al trazado sinuoso de las calles. Pero lo que sí es comparando con otros pueblos, por ejemplo, de la Serranía, de Ronda, de Málaga, en Grazalema, en muchos sitios, por ejemplo, de Cádiz, pues ahí sí se conserva un carácter autóctono de la estructura, de las calles, de las casas y todo, que en Bailén, por desgracia, no hemos podido conservar. El progreso ha llegado a Bailén, también teníamos un sector constructivo como el del ladrillo, que ha hecho, no sé si posible, que podamos modificar o progresar más en cuanto a esto, pero también había que haber tenido en cuenta no solamente el progreso, sino el pasado, haberlo conservado. Claro. Yo eso lo he pensado muchas veces, Paco. ¿Y si Bailén no hubiese tenido ese boom industrial? Posiblemente no sería en absoluto el Bailén que conocemos hoy en día, porque a lo mejor si Baeza en los años 50 o Baños del Encina hubiesen pasado de ser pueblos que viven del campo y del olivar a ser pueblos industriales, a lo mejor no sería el Baño de la Encina que conocemos hoy, o el Baeza que conocemos Efectivamente. hoy. Lo que le ha pasado a Bailén es que, por ejemplo, Baeza, aunque conserve y sea patrimonio de la humanidad, Baeza también ha perdido mucho. Y Jaén capital, en muchos sitios, casco urbano, pero es que Bailén, como tenía poco, pues al perder pues se ha quedado casi sin nada, hablando grosso modo. Bailén ha perdido mucho más que si lo comparamos con pueblos de la provincia de Jaén. Eso sí tengo que darte la razón también. Bueno, Paco, ¿y tú crees que se pueden dar pasos? Porque claro, hablamos de pasado, de lo que se ha hecho, bueno, pero hablando de futuro, ¿tú crees que se pueden dar pasos para recuperar esa esencia? Efectivamente, claro, no le vamos a decir a los bailarenses que hagan ahora casas con la fachada en cal, blanca. Es bastante complicado, pero aquellos que lo hicieran, pues bienvenido sería. Pero hay bailarenses que están rescatando y están volviendo a la piedra que subyace debajo de la fachada o del ladrillo visto, lo que se haya puesto. Y ahí desde aquí le doy la enhorabuena a la Concejalía de Patrimonio, a través de mi amigo Juanje, que está posibilitando que, por ejemplo, la Casa de la Cultura y otros edificios puedan volver a lo que fueron. Entre todos, aportando el granito de arena, tanto los propietarios de las viviendas como la institución municipal, pues todo aquello bienvenido va a ser, y conservar todas las casas señoriales que tienen fachadas, que tienen escudos, que son unos 20 por ahí aproximadamente en Bailén, que no podemos dejar en el olvido, tenemos que conservar entre todos, porque ese patrimonio no es solo del que vive allí, sino de todos los bailarenses. Bueno, también hay casas nuevas que se pueden hacer, no solo que sean una fachada encalada de blanco y ya está, se puede combinar con ladrillo rústico, por ejemplo. En mi casa hay gente que dirá, bueno, ¿y este qué quiere decirnos a todos cómo tenemos que hacer nuestra casa? ¿Cómo tendrá la suya? Nuestra casa conservó la fachada de piedra y luego la fachada lateral la hicimos de estilo andaluz, blanca y con ladrillo rústico. O sea, se pueden buscar modelos que respeten un poco lo que es... Combinación estética entre el pasado y el presente, no hay que ser el futuro, era el presente. Pero por otro lado también, Paco,
Hoy en día también vivimos momentos en los que se dan pasos atrás. Bueno, también, por ejemplo, se están empedrando algunas calles, adoquinando, mejor dicho, algunas calles del casco antiguo, la calle Iglesia o la calle Héroes de Bailén. Son iniciativas muy positivas para recuperar esa esencia. Pero también hay a veces que se dan pasos atrás, por ejemplo, la remodelación de la Plaza de Reloj o la de la fuente del paseo. Exactamente. O sea, ¿tú qué opinas de ese tipo de...? Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, la remodelación de la Plaza del Reloj fue estéticamente mucho peor que lo que había, eso no hay que ser muy listo para darse cuenta, y lo que se potenciaba, lo que se pedía, lo que se promocionaba, o intentaba por lo menos, era hacer un espacio público bastante más ancho, más amplio, independientemente del aparcamiento subterráneo, que estuviera en la parte superior. Ha ganado Bailén en el aspecto de congregación multitudinaria, en el saludo, cuando vuelvo a verlo, que llevamos 2 años sin verlo, las cabalgatas, en cualquier manifestación pública, lúdica, festiva bailenense, pues ahí hemos ganado. Antes los arriates impedían eso, pero claro, desde el punto de vista estético, el perder la arboleda y esa gracia que tenía la auténtica plaza del castillo bailenense añeja y antigua, pues claro, es una pérdida, eso no podemos tenerlo en consideración. Esperemos que en adelante, poco a poco, la gente tome conciencia, ¿no?, de esto, gente e instituciones, y poco a poco creemos un Bailén más bonito. ¿Tú crees que es importante esta cuestión? ¿Crees que es importante que Bailén sea más bonito? ¿Que entre todos pongamos nuestro granito para que sea más bonito? Indudablemente, lo que más atrae al turista cuando viene aquí a Bailén, independientemente de que vaya a visitar un hotel, un hostal o un bar, es lo que está viendo, el paisanaje y el paisaje. El paisanaje somos los bailenenses, que me consta que todos los que vienen se van muy contentos de nosotros por nuestra afabilidad y hospitalidad, pero también el paisaje que vea y que contempla pues ha mejorado, no solamente en el casco urbano, sino en el derredor del pueblo, propiamente dicho, porque la cerámica, el que tenga ahora arboleda, que haya setos, eso también mejora el impacto medioambiental y visual de aquellos que llegan. Por eso todo viene muy bien para todo este tipo de cosas. Bueno, Paco, pues si te parece bien, pasamos a ver estas fantásticas imágenes. En esta primera fotografía tenemos una imagen tomada de Cuatro Caminos. Vemos allí unas 3 fachadas de piedra, una de las cuales... ¿Una te suena? Una me suena. Que todavía, afortunadamente, se conservan y, si no me equivoco, están protegidas por la ley municipal, ¿no? Están protegidas. Vamos, no se pueden tocar. En Plan General de Ordenación Urbana contempla esa... Desde hace bastante tiempo, creo. Exactamente, sí, el año 90, creo, 1990. Paco, ¿qué podemos comentar de esta imagen? Pues lo que tú comentabas anteriormente, por ejemplo, la fachada encalada del lateral, pues ahí estaba muy vistosa, pero el mezclarla con ladrillo visto bailenense, pues también está bien. Y una manera de crear riqueza entre los bailenenses, que es de lo que hemos vivido, por lo menos. No sé si ya es de lo que vivimos, pero de lo que hemos vivido. Aquí vemos una entrada a Bailén muy importante, la de Cuatro Caminos, venía de Jaén y además atravesaba el camino que venía de Madrid en una etapa posterior, en época de Alfonso XIII, y a la derecha podemos contemplar lo que los bailenenses han llamado la margarina, pero las cigüeñas que hay no eran de la margarina, sino de la fábrica de aceite de los Martínez. Los coetáneos de esta época son los que nos lo dijeron las cigüeñas. Había 2 edificios ahí para entendernos, y es una pena también que se haya perdido ese edificio. Ahí se podían haber hecho muchas construcciones públicas dentro, se me ocurre un museo, mil cosas, claro, pero aquí cuando tocamos la propiedad privada, pues cada uno es... Porque además eran fábricas, pero eran fábricas de piedra, de arenisca. Por eso cada vez se protege más, efectivamente, era de arenisca. O sea, como la misma piedra de la Encarnación o de la ermita de Bailén, y con esa piedra hacían también las fábricas. Exactamente. Bueno, vemos también que hay unos surtidores. Bueno, hay que tener en cuenta que ese cruce, que hoy en día pues son calles, en aquel momento era como si dijéramos la autovía que pasaba por Bailén. Perfecto. Así que vemos ahí 2 surtidores que recuerdan además a las películas de Estados Unidos de los años 50, ¿no? Probablemente un surtidor para los coches que iban en una dirección y otro surtidor para los que iban... Sí, y también cualquier tiempo pasado fue mejor. Si esta imagen la vieran algunos de 1820, ellos también se lamentarían, porque esto era la antigua calle de la Era del Pilar, que llevaban al Pilar donde hoy está la Plaza Yapeyú, el Pilar Largo, y por tanto cada uno ve desde su perspectiva histórica lo que podemos comentar. Sería anacrónico desde nuestra perspectiva criticar, comentar lo que hicieron nuestros antepasados, como yo anteriormente hacía con respecto a la fachada de la margarina.
Bueno, también había una cochera que se ve Sí. que hace esquina con calle Granada. En esa cochera mi bisabuelo guardaba los camiones porque comerciaba con vino. Sí. Y también vemos ahí en la fachada de la fábrica un cartel Sí. que indica El albergue. que Correcto. está no sé cuántos metros más Sí, hacia sí. abajo. Y ahí se agrupa un grupo de muchachos, hay una mujer que vuelve de comprar o a lo mejor de... Sí. eh, Yo ya voy cumpliendo años porque la parte de la derecha no tal cual, pero la parte media sí la he conocido yo, no entero con el tejado de arriba, ya lo había visto yo más derruido y me suena. Además, la persona que se encargaba de surtir de la gasolina vivía en la casa de piedra que hay en el centro. Si se le hace un zoom muy grande a la imagen, se ve muy bien el cartel que dice que ahí donde está la persona encargada de surtir la gasolina. Muy interesante. Sí, sí. Si te parece bien, pasamos a la Sí, siguiente imagen. pasamos, Vale. que tenemos muchas. Esta Sí. imagen de la Plaza de la Constitución es una quizá de las imágenes más antiguas que Sí, existen de claro. Bailén, porque hay que tener en cuenta que la fachada actual del ayuntamiento se hizo en los años 20, ¿no? Se Correcto. planteó en los años 20. Hasta el año 1928 estuvo el cuartel de la Guardia Civil, por tanto en esa imagen no es el ayuntamiento de Bailén, Exactamente. ese es el cuartel. Y si nos damos cuenta, en la puerta central hay a la derecha 2 ventanas y a la izquierda solamente una, porque luego posteriormente hubo una obra de remodelación y nuestro compañero Miguel Ángel Perea ha conseguido los planos. La fachada luego se trasladó al centro, se colocó en el centro y se pusieron ya simétricamente tanto los balcones como las ventanas de abajo y las de arriba. Repito, ahí estaba el cuartel de la Guardia Civil. Por tanto, esta imagen tuvo que ser anterior a 1928 como mínimo. En 1933 ya pasa a ser el Ayuntamiento de Bailén, pero en 1930 seguía ahí el cuartel de la Guardia Civil, pero lo que hemos conocido en la calle Torreanés. La entrada que hay al ayuntamiento hoy en día, por la calle Conde de Torreanés, Exactamente. se trasladó ahí luego al cuartel. Exactamente. Pero en esa imagen, ahí es donde Sí. estaba la Guardia Civil. Estos árboles a lo largo del año a lo mejor han durado 30 años, volvían a plantar otros, que no son de 200 años, ni mucho menos, porque era una plaza céntrica en la localidad, bellísima. Ahí vemos la parte autóctona andaluza del Bailén de aquella época, imbuida también mezclada con aspectos manchegos, no lo podemos negar, porque vivimos también a caballo, que somos andaluces de pura cepa, pero también tenemos ahí la relación e influencias mutuas con Castilla-La Mancha, que la tenemos aquí al lado, una imagen bellísima. Vemos la parte al final de lo que hoy es Marivieja, toda aquella finca de la localidad, donde actualmente están los pisos verdes, para entendernos, por un poquito más abajo de ese montículo, es lo que vemos ahí. Además, bueno, la plaza es de albero. Exactamente. De albero como la Sí, sí. plaza de Sevilla, y además se aprecia en el centro de la plaza una farola de estilo modernista, muy Sí, bonita, no sé si probablemente no se conserve guardada por ahí en No alguna creo. dependencia municipal, pero muy bonita, y bancos de piedra Sí. en el centro de la plaza. Y comentamos el paisaje y el paisanaje, ahí vemos personas como visten, qué pensarían. A mí me apasiona no solamente la parte más inmaterial de la fotografía, sino la parte material de esas personas que ahí están soñando a lo mejor en un futuro mejor para Bailén. Personas campesinas, la mayoría, en unas condiciones muy lamentables, me supongo, a la hora de la salubridad, de la sanidad, de los derechos sociales, etcétera, y que podamos verlo desde otra perspectiva también, como una especie de homenaje a estos bailarenses de los que venimos. Además vemos también que en el centro en ese momento, el cuartel de la Guardia Civil, la puerta tiene un dintel y una jamba de piedra típica de Bailén. Correcto. Probablemente, yo pienso, que pueden pertenecer a la antigua cárcel que estaba justamente ubicada ahí. Exactamente, sí. Sí, Sería un seguro. edificio, no sé si similar. Creo recordar que había un testimonio del siglo XIX en el que decía que sobre la puerta había una ventana Sí. con una columna en medio y dos arcos. Dos desconocidas. O sea, No. Tengo que revisarlo, pero sí, probablemente esa sea la puerta original de la antigua cárcel. Luego, y aparte de los topónimos, está tal vez seguro, la plaza bailenense que más nombre ha tenido. Han sido Plaza del Rey, Plaza del Castillo, Plaza del Rey, Plaza de la República, Plaza de José Antonio Primo de Rivera, Plaza de la Constitución, no solamente a partir de 1980, sino que ya en 1810 y en 1859, también, según recoge Matías de Haro, fue llamada así por sendas constituciones que hubo, se aprobaron en aquellos años. Ha tenido muchísimos años, pero en el sentir popular de los bailenenses, desde 1933 por lo menos, que se le puso el reloj, aunque vemos que en 1928 ya también lo tenía,
o antes, pues la llamamos la Plaza del Reloj, que es como la conocemos popularmente. Bueno, fantástico. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, en esta fotografía tenemos una vista general de Bailén, desconozco la fecha, Sí. Debe ser sí o sí anterior a los años 60, quizá. Sí, correcto, porque faltaría, ahí debería verse la iglesia de San José Obrero, que se consagra en 1964, se ve la Encarnación y se ve, desde, si no me equivoco, desde donde hoy está el Instituto María Bellido. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Así que sí puede ser una imagen de los años 50. A mí me llama mucho la atención dos cosas de esta fotografía. En primer lugar, que sobresalen los grandes monumentos de Bailén. Para empezar, porque no, claro, no había edificios de viviendas grandes. Está la iglesia con una espadaña que tenía adosada lo que hoy en día es el cuerpo superior de la torre, una pequeña espadaña, y más al fondo se ve muy prominente la Casa Castillo o el Palacio Ducal de los Ponce de León. Asomando se ve incluso el escudo de los Ponce de León desde tan lejos, lo que nos da una idea del tamaño que tenía el edificio. Sí, y a la derecha del campanario se ve, no sé si el Jarosa o el Cerro de la Navarra, porque por aquella época todavía no había sido extraído como cantera. El Cerro de Jarosa tiene que estar por ahí, porque desde la zona en la que está hecha la fotografía se debe ver. De hecho, porque trabajo en el María Bellido y esto lo he visto más de una vez, aunque las casas ya lo impiden. Esto sería más bien lo que luego se llamó el barrio de Barreda, que no tuvo ese nombre nunca, pero allí tenía muchas fincas los Barreda, y es por donde hoy está la Plaza de Andalucía y toda esa zona, que existe la calle Carmen Barreda, porque era propietaria de todos esos terrenos. Pero, por ejemplo, el edificio este blanco que hay en vista, no sé identificarlo. Aparentemente parece una fábrica, ¿no? Sí, o algo así. y de aceite casi seguro, pero claro, no me atrevo ni me aventuro. Podría estar por la calle Parada, donde había mucho trasiego de campesinos, de labriegos, etcétera, y sería muy probable que fuera ahí. Y además vemos el montículo que tenemos, porque Bailén es un valle dentro de un valle, y esa es la parte de la vaguada interna donde surca el río, el arroyo Matadero. Es muy curioso porque normalmente los pueblos de época medieval, como Bailén, que al fin y al cabo lo que es el Bailén que conocemos hoy tiene un origen medieval, ¿no? Exactamente. Se ubican en lugares muy elevados. Sí. En lugares, en montículos, sobre cerros. Sin embargo, Bailén está en una especie de hondonada, ¿no? Tenemos que remontarnos al Bailén aún más antiguo, el de la Plaza Vieja, que comentabais en el programa anterior, que estaba donde hoy está la iglesia, bueno, donde están los restos de la iglesia de San Andrés, el Cine España para entendernos. En esa manzana es la parte más antigua de Bailén, y por ahí sí hay una parte elevada, todas las calles van, pero tampoco es efectivamente una parte muy elevada, como Jaén, un montículo, ni nada de eso. Bailén fue una aldea dependiente de Baeza, y claro, pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver por qué utilizaron esto. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Esta imagen ha dado también muchísimo que hablar en las redes sociales, porque muchísima gente no conoce o no identifica qué es esto, qué es esta fuente, cuándo ha estado ahí, cuándo ha habido justo enfrente del ayuntamiento una fuente con forma de concha. Esta imagen tengo que decir que es de Francisco Martínez Balbuena, Paco Martínez, para los amigos. Que somos ambos. Paco, ¿esta fuente qué origen tiene? ¿Cuándo desaparece o cuándo se crea? No sé decirte exactamente la fecha. Yo sabía de su existencia. Mis padres, cuando estaba escribiendo un viaje cartográfico a Belén el Antiguo, pues sabía de la existencia de una fuente vieja o de la plaza, que se llamaba Fuente Vieja o de la Plaza, y no pude ver ninguna fotografía ni nada. Y a posteriori, pues nuestro amigo Francisco, Paco, la subió a internet, me parece, le pedí permiso para poder difundirla, etcétera. Sé que para los años 70 ya no existía, y son familiares de él las que aparecen en la fotografía, por eso es lo de pedirle permiso por si lo podía ver, y es donde está hoy el café para tu amigo, el Cojo, para entendernos, un poquito más para abajo estaba esa fuente que tenía 2 caños, porque Pablo Morilla sí habló de ella en un programa de fiesta, no recuerdo el año, y hablaba con sus 2 caños, etcétera, etcétera. Y es muy bonita la fuente. Además, y la fuente es mucho más grande de lo que se ve ahí, era muy larga. Exactamente. Era una abrevadero. Y cuando hablaban que la traída de agua a Bailén, pues esta fuente, el agua de la que se surtía venía del Alcubón. En el Alcubón es donde estaba el venero,
donde venía esta agua que servía para los bailenenses para refrescarse por lo menos. No, hay que decir que desaparece, eso sí, cuando se remodela la plaza que conocimos hasta el año 2007. Exacto. Cuando ya se construye la nueva fuente central con el obelisco en medio, es cuando desaparece esta fuente. Por eso tiene que ser finales de los 60, principios de los 70, cuando desaparece y pone el obelisco, que se conserva aún en el Parque Europa, aunque esto no tiene agua. Debería tenerlo. Pasamos a la siguiente imagen. Esta es quizá una de las fotografías más conocidas del Bailén. Y de las más bonitas. Y de las más bonitas, porque además tiene una resolución increíble. En esta imagen vemos la calle Iglesia, todavía empedrada con cantos rodados, para que lo que nos están viendo se hagan una idea. Las calles de Bailén estaban empedradas igual que está hoy en día el atrio de la iglesia, con piedras redonditas, ¿no? Cantos rodados. Es una imagen además muy pintoresca, vemos ahí un guardia o no sé si algún tipo de municipal de la época, policía. Vemos además un hombre guiando a un burro cargado con la alforja, arriba, una señora que creo que lleva cacharro de brillo, ladrillo o algo así. ¿Qué podemos decir de esta foto? Creo que en la parte central a la izquierda se conserva esa fachada así rústica. Me parece que algo así. Luego en la calle Amargura, en Semana Santera, en Bailén, pues esto es lo que demuestra cómo era el Bailén de los años 60 del siglo XX. Casas blancas, con algo de piedra, una iglesia al fondo, y muy parecido a lo que vio Teófilo Gautier en 1842, en su viaje por España, porque era esto, y era lo que digo, lo que decía anteriormente al comenzar el programa, habremos perdido las Casas Blancas, pero el trazado sinuoso se conserva. Por tanto, esas calles estrechas, no solamente de origen árabe, porque muchos de los árabes la aprendieron de España, de la España romana, que todavía conservaban algunas estructuras urbanas para el desarrollo arquitectónico de su localidad. Pues ya te digo, esto es maravilloso esto es un viaje en el tiempo. Aquello que no podemos haberlo visto, pues por lo menos disfrutamos con estas imágenes. Cuando solamente nos quedan palabras que decía, pues mucho mejor que una palabra es una imagen, como podemos ver aquí. Estas es de decir que son en blanco y negro, pero gracias a Ángel, que esta es tuya también, pues lo vemos también, sobre todo para la gente joven, que a la gente joven le choca ver una imagen en blanco y negro, es como si estuviera borrada o si le hubiera pasado algo. Además, podría llamar la atención a muchas personas que la iglesia no tiene campana. Y es porque durante la Guerra Civil, 1936, las campanas fueron arrojadas desde la torre para ser fundidas. Exactamente. Por lo cual, esta imagen es, si no me equivoco, debe ser los años 40, 50, ¿no? Sí. Probablemente. Siempre se ha dicho años 60, pero claro, no sé decirte si puede ser anterior un poquito, pero efectivamente para entonces tardaron mucho en poner las campanas. Las campanas no sé sus nombres, pero cada uno tiene su nombre, y las que tiraron desde el campanario también tenían su nombre. Sé que una se llama Del Carmen, pero no recuerdo todos los nombres. Nuestro amigo Miguel Contreras, si se lo sabe, me acuerdo en un programa en Canal Sur que se lo sabía perfectamente. De aquí un saludo por si no está viendo. Bueno, y algunos también se pueden preguntar, ¿y no tenía iluminación? ¿No tenía iluminación en las calles de Bailén? ¿Qué pasa cuando era de noche? Claro. Pues si uno afina un poco la vista, ve que hay alguna bombilla, pero bombilla. Por ejemplo, sobre la puerta verde de esta primera vivienda, pegando ya al tejado se ve una especie de bombilla que sobresale mucho, pero no hay mucha más en la calle, o sea, debería ser... Sería oscura. Muy oscuro. Imaginémonos aquellos que, como tú, nos encanta la Semana Santa, cómo sería pasar por ahí una procesión, un Viernes Santo, con todo a oscuras, con todo... Eso sería una maravilla, ¿eh? Sería increíble. Bueno, pasamos ahora a la siguiente imagen. Es una fotografía buenísima de la calle Real, de la calle Zarco del Valle. Muy pintoresca también, porque vemos algunas personas que pasean por la calle o que están vendiendo. Vemos aquí en primer plano un hombre con su pantalón de pana, su faja negra, su chaqueta colgada al hombro. Es una calle Real absolutamente irreconocible hoy en día. ¿Qué podemos identificar de esta imagen, Paco? Pues este es el antiguo Camino Real que pasa por Bailén, una foto antiquísima, y como vemos, la parte del fondo era bastante más estrecha de lo que hemos conocido en la actualidad. Aquí hablamos del progreso con el pasado, aquí sí veo acertado el que se haya ensanchado. Aquí hay pasos procesionales, desfiles, todo el Bailén recorre por ahí, todo el Bailén lúdico, festivo, emocional, pasa por ahí, y como vemos se ha ido ampliando. Hay cosas que no hemos conocido. Aquí a la izquierda había un casino, que
no hemos conocido. Esta calle es Isabel la Católica, pero su nombre siempre ha sido o calle Real Alta o calle Real Baja, y la calle Real iba desde el Portajo hasta el Paseo. Ya la hemos ido reduciendo y actualmente pues conocemos por la calle Real más o menos desde donde estaba la papelería Lozano hasta donde está el Siena actualmente. Y me consta y me quiero hacer publicidad para que los bailarines se consuman en baile. Vale, pues esta foto, pues lo que podemos decir es que se ha ido modificando en su anchura para la actualidad. Era bellísima, pero como vemos, no era como la calle Iglesia en el que absolutamente todo era blanco. Aquí vemos a la derecha mucha piedra, aquí vemos algún dintel a la izquierda donde actualmente está el Piñero, una de las casas que también se ha recuperado. La piedra me encanta, aunque sea nueva, pero me encanta. No, como es quizás de las casas que vemos en esta fotografía, la esquina de Piñero es quizás de las únicas que se conservan hoy en día. La han remodelado, la han cuidado muy bien, desde aquí nuestro reconocimiento. De hecho, es de decir que me gusta más en la actualidad que ahí. Han tenido muy buen gusto, sobre todo a la hora de mantener y de conservar esa fachada. También llama la atención que no hemos acostumbrado a verlo, pero es que hay un solar en plena calle Real. En esa esquina que hay frente a Piñero, hay un solar que afea mucho el aspecto actual y que en aquel momento era una tienda de gaseosa. Que además vemos ahí los carteles y la gente en la puerta. Y si nos fijamos, en la actualidad cuando pasemos por ahí vemos que cuando terminen esa edificación inconclusa, que lleva mucho tiempo así, veremos que ahí se va a ensanchar esa parte y conforme vayan, no lo veremos, pero de aquí a 100 años la calle será, la parte más estrecha será de ancha como la que conocemos la actualidad, y lo veo bien porque claro, para que tenga que entrar una ambulancia, para 1000 cosas que puedan pasar, por seguridad y todo, pues lo veo bien. Además, también al fondo se aprecia una casona muy grande de piedra que hoy en día remodelada se conserva también, que es en la que hay una tienda de golosinas justo debajo, que da frente a la calle García Lorca, esa gran casa de piedra que era además de las más, o quizás la más importante de la calle Real. Podemos estar deteniendo en esta foto 1000 cosas porque a la derecha estaba lo que conocían nuestros antepasados, y hasta 1764 está reflejado la calle Arrabal, pero no era porque se creía que ahí había una confitería, que hablé incluso con mi amiga María, de aquí un saludo a ella. Arrabal porque era el antiguo arrabal, y el arrabal es la parte de una ciudad que está extramuros. Por tanto, el nombre nos indica que ahí a la derecha, lo que conocíamos por la calle Arrabal, o actualmente Callejón del Consuelo, nombre también muy bonito porque se ha recuperado, que se llamaba Ruiz de Alda, y por la memoria histórica pues le cambiaron el nombre, que también lo veo bien. Pues ahí estaba la muralla, claro, no la hemos conocido, tendríamos que remontarnos al siglo XVI y XVII para ver ahí una muralla, pero el Bailén antiguo medieval llegaba hasta ahí según el nombre que le da la calle a través de Arrabal. Bueno, hemos de decirle a nuestros espectadores que si cualquiera quiere participar en este programa colaborando, diciendo algunos datos que nosotros no hayamos mencionado en redes sociales, en Facebook o por correo electrónico, para que se pueden incluso añadir a las cosas que estamos diciendo, sería muy interesante también, porque seguro que muchos de ustedes incluso conocen a las personas que aparecen en estas fotografías. Así que les animo a participar con nosotros también. También tendríamos que decir una cosa muy interesante, y es que se dice que a mediados del siglo XIX se empiezan a desmontar muros del castillo de Bailén para construir casas de la calle Real, y además se especifica así, con lo cual esas fachadas de piedra esas piedras pertenecen a las torres y los muros del castillo de Bailén. O sea, es interesantísimo. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Hablando del castillo, tenemos aquí una de las mejores fotografías. De las joyas. De las joyas de la corona. Una fotografía aérea en la que he resaltado los restos del castillo de Bailén, de lo que era la iglesia fortaleza de San Andrés. La vemos desde arriba y apreciamos perfectamente, aunque está totalmente, la parte superior de las torres y de los muros está totalmente desmochado, pero se aprecia muy bien la forma que tenía el castillo de Bailén. ¿Qué parte aprecia, Paco? Bueno, se ven los torreones, para que se ubiquen nuestros telespectadores, en la parte superior se ve la plaza de Marquina, la casa de Marquina que se ha rehabilitado, y abajo vemos el cine España, vemos ahí, para que se pueda ver el cine, vemos los dos torreones. Estamos viendo una imagen de 1960 aproximadamente. Aún quedan restos
Es decir, queda una puerta ojival y, corrígeme si no es así correcto, algún torreón, sobre todo de la parte izquierda, como podemos ver en la pantalla. Se conserva ese torreón tal cual, hoy en día, tal cual. Ese lienzo, esa mitad de la circunferencia de esa torre, se conserva tal cual hoy en día. La otra no, pero es así. Sí. Y si se derribara el Cine España, como comentamos en el programa anterior, se vería esa torre perfectamente. Y como decíamos anteriormente, esta es la parte más antigua de Bailén, la zona indiscutiblemente de la Plaza Vieja. Aquí está la fortaleza del castillo, pero a su vez estaba en una anterior iglesia y un monasterio visigodo, todo en la misma zona. Si a mí me dijeran dónde debería estar Baécula si estuviera en el casco urbano, debería ser ahí, buscando, o no solamente Baécula, sino cualquier yacimiento histórico antiguo. Es muy importante la vocación de San Andrés. Hemos de decir que Bailén, en la Edad Media, pertenecía a Baeza, y el 30 de noviembre fue reconquistada, en 1227, la ciudad de Baeza, y del 30 de noviembre San Andrés. Por tanto, bajo la vocación en Baeza como en Bailén, eligieron como patrones, o copatrones, en este caso en el de Bailén, a San Andrés. Y ya en el siglo XVIII, como muy bien ha estudiado también nuestro compañero Juan Pedro Lendines, la vocación de Santa Gertrudis, que ha sido muy posterior debido a diversos bailenenses que pudieron acogerse. Esta imagen es lo más lamentable para un bailenense porque se ha perdido todo. Yo sé de bailenenses, me hablaba mucho nuestro recordado Juan Cabrera, que en paz descanse, que decía que de niño jugaba ahí, por la puerta de entrada, y que veían esqueletos y que veían huesos. Y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención la historia y el misterio y todo eso, y ahí se mezclaba. Y yo me apasionaba cuando escuchaba a mi amigo Juan comentando toda esa serie de cosas. Pues ahí vemos una iglesia derruida, pero que, como bien decía Ángel, aún tenemos esperanza, porque eso ya está protegido, lo poco que queda, y hemos de dar las gracias a la familia Reyes, que gracias a ellos se conserva en un lateral de su patio, una gran parte de nuestra historia, la parte más antigua de, como decía anteriormente, de Bailén. Si queremos remontarnos a nuestros orígenes, a nuestro ADN, está ahí en esa zona. En esa manzana. Sí. Además vemos ahí la calle Castillo, que baja por la derecha. Muchas personas todavía no se ubican muy bien dónde estaba la antigua fortaleza Bailén, pero es la manzana encerrada por las calles Castillo, Conde de Torrená, la antigua calle de las Torres, que hoy es la calle... ¿Cómo se llama? La antigua calle de las Torres. Martín Ruiz. Martín Ruiz y la Plaza España. Toda esa manzana era la antigua fortaleza de Bailén. Hay que imaginárselo, evidentemente, sin casas, con una muralla que rodeaba la iglesia fortaleza, y ese ábside que vemos que tiene detrás, que era un ábside torreón. Sí. Además, era el torreón más importante. También hemos de decir que parte de la muralla del castillo se conserva en la calle de las Torres, en una explanada que hay, pues, donde termina el edificio, justamente en la parte de abajo se conserva, lo que pasa que ya está tapado, pero protegido por lo menos, que está ahí debajo. Yo tengo fotografías, se conserva 1 metro de piedra del antiguo castillo. A nivel del suelo. A nivel del suelo. Muy interesante. En ese solar, yo creo que si se hiciera un estudio de lo que hay debajo de ese solar, saldrían sorpresas. Pasamos a la siguiente imagen. Tenemos aquí una espectacular imagen de la ermita de la Soledad, el templo más antiguo de Bailén. Exactamente. Y quizá no se le da la importancia que realmente tiene. Es una de las ha sufrido muchas reestructuraciones, rehabilitaciones, etcétera, pero indudablemente como vocación la más antigua, aunque antes era de San Marcos y San Nicasio, actualmente es de la Virgen de los Dolores, y vemos ahí muy importantes las 16 cruces de las 14 estaciones que se pusieron ahí en 1846. Su sitio previo es desde la calle de Desengaño, que nuestros mayores le llaman la calle de las Cruces, para entendernos, desde la Media Luna o de la entrada de Bailén por la calle Baños hasta la ermita de San Cristóbal estaban puestos esas 14 estaciones del Vía Crucis, y en 1846 el párroco de por aquel entonces, como consta en una lápida que hay aquí a la derecha, fue el que lo trasladó porque estaban ya en muy mal estado, y además las casas estaban ya apegando a las propias cruces, y entonces lo que se quería que tuviera en el extrarradio del pueblo fuera, pues ahí se han conservado, que no era parte de la Soledad, sino que se puso con posterioridad. Los hermanos, la cofradía y todas las instituciones lo están conservando,
y es nuestro monumento emblemático, no en cuanto a belleza, porque por delante está la iglesia de Encarnación, como no puede ser de otra manera, pero como antiguo y como añejo es bellísimo este templo que tenemos los bailenenses. Un templo gótico del siglo XIV con un camarín barroco. Correcto. Que no todos los pueblos tienen, Sí. y con un atrio que hay que tener en cuenta, como se ve en esta imagen, que estaba en pleno campo. Esta ermita estaba muy alejada de lo que era el casco antiguo de Bailén, que hoy en día está encerrada entre naves y tal, que debería de hacerse un planteamiento, y creo que se está haciendo, de una remodelación del entorno de la ermita para darle el realce que merece. Una ampliación del mismo. Como vemos ahora está todo más vigilado, más protegido. Esto en la actualidad no se podría hacer. Es decir, si esto estuviera así, se hubiera ampliado el atrio, casi seguro, o se hubiera hecho un parque o algo así. Pero claro, eran otros tiempos. Claro, otros tiempos. Y el caso del castillo que comentábamos anteriormente, pues se edificó junto a él. Claro. También hay que decir que urge una restauración El camarín. muy importante del camarín, Sí. y de la fachada de piedra, porque se conserva la piedra, no está reducida todavía, donde está la espadaña, que se está viniendo hacia adelante. Sí. Con lo cual es muy importante que se haga una intervención. Hay un trozo de yeso, varios trozos de yeso puestos por si se mueve, para tomar medidas urgentes. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Tenemos una de las estampas más clásicas de Bailén antiguo, quizá una de las pintorescas. Pintorescas. Sí. Una de las imágenes, quizá la imagen más antigua que se conserva de la ermita de la Limpia y Pura. Sí. Si me permite, esta es la imagen que vieron los combatientes de la batalla de 1808, correcto, probablemente tal cual. Sí. Porque hay que tener en cuenta que la batalla tuvo lugar en el fondo de la imagen. Quiero decir, desde aquí veríamos a las tropas del ejército español de espaldas, justo al fondo. Para que nos hagamos una idea, aquel cambio de rasante del camino que se ve al fondo era el centro de la línea española. Era una línea de 2 kilómetros de longitud de tropas. Hay que tener en cuenta que eran unos 12.000, 14.000 soldados, claro, un ejército muy importante, y que desde aquí se vería el desarrollo de la batalla a espaldas del ejército español. Y por ese camino real veríamos a todos los heridos del bando español venir hacia la calle del Santo, donde se instaló un hospital de sangre. ¿Qué podemos hablar de esta imagen, de esta ermita? La conocemos por la Limpia y Pura, porque era el nombre que tuvo hasta el siglo XVIII, era la Limpia y Pura Inmaculada Concepción de María. Y por eso, al contorno que hay a la izquierda, que actualmente son las palmeras, se llamaban las Eras de la Concesión, en honor a la ermita. Y la calle Concesión es la que actualmente también está. Por tanto, todo tiene que ver con la vocación mariana de la Concesión. Luego, en la calle del Santo, se llamaba El Santo porque ahí estaba la cofradía de San Sebastián y el santo homónimo. Entonces, posteriormente, y no muy antiguo en el tiempo, muy atrás en el tiempo, pasó a ser de San Juan Evangelista. Hasta 1660, en Bailén no existía imagen de San Juan Evangelista, que salió como una escuadra dentro de las diversas cofradías que había por aquel entonces. Pues esta historia de un monumento tan pequeño pues da para muchos libros, porque algo tan pequeño, tan entrañable como esto, tiene muchísima historia, porque es tal vez uno de los vestigios que mejor se han conservado, junto con la noria de la Huerta de Don Lázaro, de la batalla de Bailén, porque esto es campo de batalla, desde aquí estamos. Y también el hecho de averiguar o no si existe ahí los restos del general Dipré, que se planteó en el primer programa de Historia y Patrimonio de Bailén, la posibilidad de hacer una intervención arqueológica en el entorno de la Limpia y Pura, porque quién sabe si están ahí, permanecen los restos del general Dipré. Exactamente. O sea, sería... Y nuestros abuelos, nosotros no lo hemos conocido, pero a la derecha pues también vieron un pilar que había ahí, el pilar de la Concesión, Pilarico le llamaban, y también el agua llegaba hasta ahí, y el trazado del camino de Andújar, que era ese, por eso se llama la calle Andújar. Por tanto, todos los nombres tienen un porqué, sobre todo si nos remontamos al pasado, y aquí vemos, pues efectivamente, este sí es que es verdaderamente un viaje en el tiempo, porque las tropas españolas vieron esto, y los bailaneses cuando iban a llevarle agua, pues iban por aquí. Hay que indicar que cada vez que decimos el Camino Real en 1808 y durante buena parte del siglo XIX era lo que era la autovía en aquel momento, y cruzaba Bailén por el centro. Entraba por donde está la Limpia y Pura, bajaba la calle Santo, lo que es la calle Real, que de ahí viene el nombre, pero por ahí todos los viajeros,
todos los ejércitos, aristócratas, reyes, todo el que pasara tenía que pasar por ahí. Todo el mundo tenía que cruzar por Bailén y pasaba por esta ermita. Exactamente. O sea que, interesantísimo. Pasamos a la siguiente imagen. Este es llanete de San Nicasio, ¿no? Sí. De la carrera de San Nicasio, que hoy en día ha cambiado muchísimo, se ha construido una plaza que no existía como tal, estaba la fuente de la Garrota en medio. Hoy en día Bailén ha ganado un nuevo espacio peatonalizado muy bonito. Ha quedado muy bonito. Muy bonito. ¿Qué podemos comentar de esta imagen? Bueno, ha habido... Varias personas me preguntaron que cómo veía que le pusieran de nombre la Plaza de los Dolores, en qué se fundamentaba. Pues nuestro cronista Matías de Haro, que en paz descanse, escribió y recogió que ya en 1808 y en 1826 hay constancia documental escrita de que eso se llamaba la Plaza de los Dolores. ¿Por qué? Porque era el camino que llegaba hasta la ermita de la Virgen de los Dolores. Y se llamaba, lo que vemos a la derecha, la carrera de San Nicasio, porque carrera significa camino, calle que antes fue camino. Por tanto, esa fue la entrada principal en época medieval al Bailén amurallado. La de la derecha. La de la derecha. Era la carrera de San Nicasio. ¿Y por qué lo sabemos? Porque a la entrada siempre ponían una ermita. La ermita de los Dolores, la ermita de la Virgen la de San Juan, la Limpia y Pura, las dos que teníamos. En Madrid, en la calle Madrid, no tenemos todavía constancia de que pudiera haber una de San José, porque existe la calle San José, aunque Juan Pedro Lendina me parece que está estudiando algo en este sentido, no sé si ha descubierto algo. Y luego la otra entrada era pues la de San Cristóbal, que estaba en el Cerro Homónimo. Que también había una Por ermita. tanto, en cada una de las entradas principales del Bailén estaba, y se llama Carrera de San Nicasio, porque era el camino de entrada a Bailén, viniendo desde Baeza, por la cañada Baeza, que se llama todavía, la cañada Baeza, que venía de Baeza. Por tanto, esa es la parte, como si dijéramos, la puerta principal al Bailén medieval. Y ahí ha quedado en una plaza que actualmente está muy bien conservada. Muy recoleta. Sí. Exactamente, desde mi punto de vista bellísima, y además conserva mucho de sus aspectos, como decíamos antes, pintorescos, antiguos. Conserva su garrota, que es el nombre que también le han dado. Por tanto, popularmente se ha llamado de la Garrota de los Dolores, no fue su nombre oficial, pero sí era como lo conocían los bailenenses. Y hemos de decir que, por ejemplo, la calle que hay a la izquierda, muchos bailenenses le han llamado de otra manera, calle de los Muertos. Le han dicho ¿por qué? Porque era el camino que llevaba al cementerio. Actualmente se está perdiendo y se ha recuperado, además, un nombre muy bonito, la calle Carpintería, porque ahí es donde estaba ese oficio a principios del siglo XIX, cuanto menos. Además, esas viviendas centrales hoy en día lucen un aspecto muy diferente, son fachadas esgrafiadas muy típicas de Bailén, aunque en aquel momento, bueno, estaban encaladas en blanco. Toda la zona, como en la imagen anterior, está empedrada con cantos rodados. Hoy en día sería muy difícil plantear esto, porque sería muy ruidoso con los coches, muy difícil al andar, pero realmente es el empedrado típico de Bailén. Exactamente, sí. Hoy en día el adoquinado se está haciendo con muy buen gusto también. Y está quedando muy bien, pero realmente el auténtico era este, mucho más rudimentario, mucho más arcaico. Pues también asoma la iglesia. Aquí hemos ganado, tanto en la Plaza de la Garrota como en la actualidad, vemos que mejora, porque las piedras es imposible transitar con un vehículo o con una bicicleta, ya no te digo nada. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Tenemos aquí la última foto que he coloreado, esta no la he publicado en ninguna parte, es una imagen en la que se ve de manera fantástica lo que era la noria intacta, tal cual la vieron también los soldados de 1808. Vemos ahí el espacio circular de la noria en alto, un señor subido en ella y la alberca que también se conserva hoy en día donde se almacenaba el agua de la noria. Y al fondo vemos el camino real y todo el campo de batalla perfectamente conservado. O sea, las tropas del ejército español estaban plantadas, el centro del ejército español, justo en aquella línea del campo que vemos arriba, mirando... El centro de la batalla estaba ahí. Exactamente. Luego, siempre hemos hablado de que era el sitio donde se abastecía de agua. Es muy improbable que los franceses y los españoles se surtieran de agua ahí, de la noria, porque estaba en medio. Estaba en medio, es imposible. Por eso, con el descubrimiento de la noria de Arteaga en el vivero, pues se ha podido demostrar que era más bien testimonial el sitio en el que se encontraba entre ambos bandos. También un sitio donde se ha podido rescatar del pasado, se ha podido recuperar. La pena es que a día de hoy
no haya agua, Claro. y también sería, no creo que sea muy complicado que pudiera hacerse. Habría que plantear. Y hay imágenes del año 60 en los que a la parte izquierda, no sé si entre los dos árboles del centro, sí, aquí también Hay se un ve. puente, Hay un se ve puente. un puente Pues ese allí. se llama el Puente del Soldado, en Bailén, el Puente del Soldado. Y no he podido averiguar por qué. Claro, sería muy, no sé si improbo de mi parte decir que pudiera ser por la batalla de Bailén, pues no me atrevo a decirlo. Sería aventurado, pero claro, ¿de qué soldado puede hacer referencia ese puente que hay ahí? A la entrada de Bailén. Por debajo pasa el arroyo de los Alamicos, que es el que va al vivero y desemboca en el matadero. Porque, bueno, lo saben los que vivan por ahí, que cuando ha habido inundaciones normalmente está se llena seco, de agua. Pues pero cuando el arroyo llueve, va debajo. el agua corre. De los Alamicos. Que Hay eso otro en explica Bailén que es también. el de los Alamillos, es el de los Alamicos. Y el Puente del Soldado, como vemos ahí, pero hay otras fotografías que se ven con mayor nitidez, creo que alguna del año 60, pero ya te digo que no he podido averiguar el origen del topónimo del Puente del Soldado, y muy probablemente sea de la batalla de Bailén, pero claro. Claro, como has comentado, esto estaba justo en el centro del campo de batalla, entre ambos bandos. Con lo cual, los franceses, cuando hicieran los ataques frontales contra el centro español, muchos pasarían probablemente por justo el lugar donde se ha hecho la Sí, foto. eso. O sea que es una lástima que no se haya conservado este lugar de forma natural. Hoy en día está muy transformado, muy humanizado, con muchas viviendas. Luego, Sí, pero por lo menos está. por lo menos está, Por lo por lo menos- menos está. Adiós, gracias. Pero es muy interesante también que hoy en día esta parte está mucho más hundida. ¿A qué se puede deber Claro. eso? Ah, Pues no sabría decirte. Supuestamente ha ido subiendo a la otra parte, pero ahí se ve el nivel de la batalla de Bailén, al ras de suelo que tuvieron ahí, y ha ido creciendo para las distintas edificaciones, para las cocheras, etcétera. Supongo yo, no soy experto en la materia, pero supongo que eso, pero se ve perfectamente. Lo que ha quedado a ras de suelo es tanto el camino de Andújar, que venimos por la parte actualmente calle Andújar, y lo que es la noria de Don Lázaro, que aprovecho aquí para recordar que no fue santificado y por tanto sigue siendo un error aquellos que dicen, no lo quiero ni decirlo para que no lo aprendan. Es la noria de Don Lázaro o la huerta del sordo. Además, una zona muy verde, muy fresca, porque hay muchos árboles, se aprecia ahí también una higuera, que hoy en día se conserva. Además, se ve ahí una especie de estructuras hechas con palos, probablemente puede ser Sí. para uva o para... Sí, no una sé, parra. Para parras, ¿no? Puede ser. Pero no sé distinguirlo. Muy bonita. Pasamos a la siguiente. Lázaro Medina creo que se llamaba, si no recuerdo mal. Lázaro Medina, me suena a mí. Sí, Esta imagen es quizá una de las más bonitas de las que vamos a mostrar hoy y que coloreada se aprecian muchísimo los rasgos y los detalles. Es una imagen de la actual Plaza General Castaño, del Paseo. Es una imagen tomada desde el edificio en el que actualmente está el pub Dalai, que en aquel momento era el edificio de correo, uno de los edificios más bonitos que tenía el Bailén del siglo XX, que también se ha perdido desgraciadamente. Pero desde ese edificio se toma la imagen, esta fotografía en la que vemos además un grupo de personas mirando hacia la cámara, muy abrigados, probablemente porque sea invierno, porque tienen bufanda, abrigos, y además, una de las cosas más curiosas es que las estatuas están mirando hacia lo que hoy es el Dalai, no tiene la ubicación, es decir, la orientación que tiene hoy en que día. algunos lo desubican. Cuando ven esta fotografía piensan que está desde los lados valencianos, de la calle Real, y no es lo correcto. En 1947, en un programa de fiesta, aparece por primera vez que yo haya podido localizar, ya vista desde la calle Real. Por tanto, como es lógico, fue anterior. En 1946, 45, 44, el momento en el que la cambian. ¿Por qué? Porque la puerta, el acceso principal a Bailén era a través de Jaén, entonces venían todos los carruajes, etcétera, por Jaén, no solamente por Madrid, que venía más lejos, y los bailenenses tenían por costumbre, las personas mayores, nuestros abuelos y bisabuelos, a pasearse, por eso se llamaba el paseo, desde la Plaza del Reloj, calle Real y el Paseo. Y ahí iban hombres y mujeres y se conocían. Eso era su divertimento. Iban andando, iban conociendo, contándose chistes. Eso cualquier abuelo que tenga actualmente 70, 80 años, se lo preguntáis, lo sabe perfectamente mejor que yo, que de ellos lo he aprendido. Pues se llamaba el paseo por eso. Por tanto, ellos veían a la imagen echándole el culo.
Entonces fueron los propios bailenenses los que le dijeron al ayuntamiento, y el ayuntamiento también fue el que lo propuso, que estuviera virando para los bailenenses, no para los que venían de fuera. Exactamente. Además es una imagen muy pintoresca también porque está la plaza repleta de naranjos, un carácter que afortunadamente se ha mantenido, una plaza con mucho arbolado, Sí. Se aprecia incluso una palmera. Correcto. De la que los viajeros románticos hacían Sí. referencia, que en Bailén había palmeras ya en el siglo XIX y que les resultaba muy llamativo. También hay que indicar que a la izquierda se ve el Mesón Majuelo, uno de los Majuelo. edificios más importantes que tenía el Bailén antiguo. Tiene mucho que ver con la historia de la cofradía de San Juan, porque cuando ha habido mucha lluvia, nuestro amigo Lorenzo Esteban ha contado esta historia en un magnífico La pluma del águila, el documental de Entre Sueños, aparecía comentando cuando llovía, a la imagen de San Juan la metían en el Majuelo, y por eso viene el tópico de decirle a esa querida cofradía, de la que me siento muy perteneciente, por sangre incluso, que la cofradía de los borrachos, ¿vale? Pues lo decían por lo de custodiar a la imagen ahí. Y también aprovecho para los jóvenes, los que tengan menos de 30 años, suelen llamar actualmente a la carrera o glorieta de Nuestra Señora de Socue, que le llaman la Plaza de los Naranjos. Vamos a intentar, si podemos, corregirlo, porque la Plaza de los Naranjos es esa. La Plaza de los Naranjos fue llamada en el siglo XIX y XX la Plaza del General Castaño o del Paseo. Una plaza que ha tenido también muchos nombres. Plazuela del Mesón, no por el Majuelo, pero uno que hubo anteriormente. Luego la Plaza de los Naranjos, la Plaza General Castaño y todo el Paseo. Además, que donde se ubica ese edificio del Mesón Majuelo, donde hoy en día está el Banco Santander, Sí. Era propiedad del duque de Osuna y era uno de los edificios más grandes que tenía Bailén, Sí. que a mediados del siglo XIX se tuvo que derribar parcialmente y ya se construyó el que vemos en esa imagen, porque era tan grande que se metía dentro de la plaza, probablemente fuera incluso porticado. Ya todo eso no lo he conocido, Claro. y a través de fotografías que podemos verlo. No podemos verlo, pero se entiende que era muy grande y se destruyó para ampliar la plaza, para tener ese aspecto que vemos en la imagen. Sí. Muy bonita. Pasamos, si te parece, a la siguiente imagen. Es también del paseo, donde vemos ya a la estatua, a la alegoría de la España victoriosa, mirando hacia la calle Zarco del Valle e Isabel la Católica, la calle Real. Una imagen muy pintoresca. Y el Majuelo al fondo. Exactamente, y el Ahí lo edificio vemos del que mejor. estamos hablando, el Mesón, justo al fondo. Es una imagen muy curiosa porque se ve a una mujer llenando 2 cántaros de agua de los leones de la fuente. Sí. Y eso es porque esta era la primera fuente pública que se construyó en Bailén. Hasta entonces la gente tenía que llenar los cántaros y beber agua de los pozos, de los manantiales que había alrededor, de los abrevaderos, pero esta, la fuente del paseo, fue una fuente para surtir de agua a la gente de Hubo Bailén. fuentes anteriores, pero no con este carácter. Claro. Hay una noria, la noria de Comino, que se llamaba, y estaba ubicada por ahí, como lógico, pues todos los labriegos cuando llegaban, cuando iban con las alforjas cargadas de agua, pues tenían que coger agua, y esa era una de las más importantes. Se ha escrito mucho con respecto a si fue una donación o no la estatua de la España victoriosa o Iberia. Se ha dicho muchas cosas, efectivamente, creo que la habías comentado tú, no fue donada por la reina, ni mucho menos, y es una obra de arte la que tenemos ahí. Sí, se colocó primero la fuente y luego se hizo un concurso. La fuente se terminó en 1852. Una obra, además, sufragada por el gobierno, me parece, por el gobierno de España. Y Hubo luego, un general que hizo mucho, que fue el general Zarco del Valle. para que eso fuese posible. Sí. Y luego en 1855-56 se coloca la estatua, que ni fue donación de Isabel II ni nada de eso. Sí. Se sacó a concurso público. Yo mismo lo he dicho porque yo lo he leído en todos los que me han precedido, Pablo Morilla, Matías de Haro, todos habían dicho que era una donación, hasta que ya se ha podido verificar que no lo era. Se publicó en La Gaceta, que era un periódico de tirada nacional, que se iba a construir el primer monumento de la batalla de Bailén. Correcto. Y claro, muchos presentaron un proyecto para a ver qué tipo de estatua se colocaba ahí, y finalmente Sabino Medina, un madrileño, un escultor madrileño, fue el que ganó el concurso, se le adjudicó a él y hizo esa estatua bellísima, que es una alegoría de España
victoriosa en la batalla de Bailén, no es ni la matrona ni María Bellido, es una alegoría, una representación simbólica de Bueno, en el España. sentido popular, pues el gracejo Claro. local bailense le llamó la matrona, no sabemos exactamente por qué, incluso la he identificado con María Bellido, como decía. Y aunque hoy en día tiene una bandera en la mano derecha, originalmente tenía un dardo. Y además también se le puso un cetro, que en la Sí. imagen que hemos visto antes creo que tiene un cetro. Y en el escudo tiene una representación también de la victoria. Y en la diadema tiene un conejo, que es una representación De Iberia. de Iberia, de la Hispania Hispania. antigua, ¿no? Muy bien. Esa, además, la fuente, el diseño original era redondo. Sí. Era una... hoy en día se hizo un cambio también para que conservara esa forma redonda, pero un material, a mi juicio, totalmente desacertado, porque se podría haber aprovechado para recuperar esa fuente de granito redonda. Esas son cosas de las que podamos tener esperanza, son cosas totalmente recuperables. Se puede cambiar. Ese granito se puede poner Se puede perfectamente. recuperar perfectamente. Sí. Y que haya peces y todo eso, por Sí, eso tenemos que ser optimistas, Exactamente. conservar lo que tenemos y no ir perdiendo más. Pasamos a la siguiente imagen. Es una fotografía muy curiosa que está tomada en el término municipal de Bailén. Para situarnos vemos un puente ahí, que es el puente sobre el río Guadiel, y vemos trenes. Es decir, esta es la carretera que va hacia Mengíbar y hacia Jaén. Una vez ya hemos salido... A la izquierda estaría la autovía actualmente, a la izquierda a 100 metros estaría la Exactamente. autovía. Y ese es el puente que se conserva todavía. Exactamente, hay un puente más grande, que es por el que, si no me equivoco, circulamos hoy en día, pero si miramos a la derecha se conserva ese puentecito que era el original Correcto. de la Sí, sí, carretera. sí. ¿Y qué podríamos decir de esta historia Bueno, ferroviaria en de cuanto al Bailén? término municipal, justamente donde está la vía del tren es el límite. Ahí acaba. Ahí está el límite. Es decir, Bailén termina ahí y empieza Jabalquinto. Un poquito más abajo empezaría luego Mengíbar. Pues se llama actualmente esa vereda la vereda Bailén. Se le llama, en cualquier mapa cartográfico aparece recogido como vereda Bailén. Desde Linares aproximadamente más abajo. Esa línea es el kilómetro, si no recuerdo mal, 336 de la vía que iba desde Linares a Puente Genil y se inauguró en 1893. Conservamos una foto de la inauguración, pero en un carruaje, unos bailenenses de terratenientes, pudientes, no me acuerdo los nombres, que fueron al momento de la inauguración, y un libro de un jiennense, Colores en sepia o algo así creo que se titulaba, perdonadme que no recuerdo el título, pues recoge una fotografía tomada en Bailén, creo que en enero de 1893, en la que pone inauguración de la estación de ferrocarril de Bailén, que estuvo hasta 1960 aproximadamente. Yo tampoco la conservo, yo soy del año 71, y pues ¿se conserva algo de eso? Sí, una escalinata que hay a la derecha Exactamente. y algunos restos de los cimientos de las distintas de la edificaciones vía que de hubo. tren, sí. Incluso se conserva, aunque ya no están las vías férreas, pero toda la elevación sobre la que estaban con esas piedras de granito, ¿no? Se conserva, se puede andar por donde Sí, estaban las desde vías aquí de un tren. agradecimiento a nuestro amigo y compañero Sebastián Lijarcio, porque es una de las fotos con las que uno sueña. Si cuando tú escribes sobre el tren, en mi caso alguna vez he escrito, y pones 4 detalles de lo poco que hay, y de pronto aparece lo que tú tienes en la imaginación y puedes verlo, pues es maravilloso. Además es muy curioso porque hoy en día esa es una de las, desde que yo soy pequeño, una de los olivares que más bonitos se ven al salir de Bailén, donde está Jabalquinto, toda ese gran cerro, ese ázano, Sí, sí. repleta de olivares que en aquel Bellísimo. momento no tenía, no había ni una sola oliva, eran todo campo de siembra, pero no había oliva, Sí, sí. está totalmente despejado. Probablemente así lo vieron también los soldados de 1808. Y luego volviendo al tema del término municipal, me sorprende, Guadiel es término el límite municipal entre Jabalquinto, Bailén, aquí, luego más abajo entre Linares y Bailén, pero no sé explicar por qué Bailén acaba en la vereda, que hemos dicho donde pasa la vía del tren, pasaba, y no el río, es decir, ahí hay una tierra de nadie en este tramo nada más. Y esto se puede recuperar como vía para ir con la bicicleta, para hacer deporte, Sí, yo a veces he porque ido por tiene 2 o 3 metros y está bastante bien conservada. Sí. Invito a que puedan ir cuando se pueda, por ahí a correr o a caminar, que está muy bien. Además, en esa casita que vemos a la izquierda, yo deduzco que puede ser de los trabajadores
de la estación de Bailén, porque Muy posiblemente, pero se no ve lo sé. incluso ropa tendida. Sí, sí. O sea, era de gente que vivía ahí, porque si no, no habría ropa. Sí. Y luego a la derecha de la imagen había otros 2 edificios, uno para pasajeros y otro probablemente de mantenimiento de la vía férrea. Y luego, un tema que tengo por ahí olvidado, pero no olvidado, que estoy estudiando mucho e investigando, es sobre el flamenco. Y este tren tiene que ver mucho con el flamenco en la provincia de Jaén. He dicho antes de Puente Genil a Linares. Pues todas las tarantos, mineras, cartageneras, levanticas, que son cantes autóctonos de la zona levantina andaluza, proceden a una mezcla de malagueñas, granadinas y cantes de los fandangos de Lucena. Por tanto, ahí iban todos los mineros, ese es el medio de transporte que utilizaban para venir. Es decir, todo aquello que iban aprendiendo unos de otros, tiene mucho que ver este tren que pasaba por Bailén, y tiene mucho que ver con las tarantas de Linares. Muy curioso. Curiosidades. Faustino Núñez es el que ha hablado de este hecho, de la vía férrea de Puente Genil. Faustino Núñez es un musicólogo, flamencólogo, una eminencia actualmente en el tema del flamenco. Y bueno, Paco, llegamos a la última imagen. Hay muchísimas más fotografías antiguas de Bailén, muy curiosas, pero bueno, hemos seleccionado estas 15 porque no tenemos tiempo para más, evidentemente. Queremos terminar con esta imagen en la que vemos la entrada a Bailén desde lo que actualmente era el Parador, ¿no? Y destaca el antiguo albergue de Bailén, que hoy en día está completamente abandonado, pero que lo vemos ahí. Esa avenida que hoy en día sigue siendo afortunadamente muy arbolada, con muchas sombras, árboles. La mejor grandes, entrada de Bailén. Si luego. yo traigo amigos de fuera, siempre les digo que venga por aquí y se llevan una muy buena imagen. Los otros lados también, pero aquí con los plataneros, que si no recuerdo mal, los árboles que hay por ahí, pues es bellísimo. Era y es bellísimo. Ahí vemos el albergue. Posteriormente se hizo el Parador Nacional de Turismo. El albergue fue en 1933, si no recuerdo mal, cuando se inauguró. Ese edificio no lo he visto. Y un poquito más para abajo, para el Escalestre, como hemos conocido todos, entre el año 64 y 67 se edifica el Parador Nacional, pero no sé cuándo se inaugura. Álvaro Rossi es un experto en la materia y cuando tenga que hablar del tema nos sorprenderá. O sea, ese albergue fue quizás el primer gran hotel moderno de Bailén, ¿no? Porque, bueno, Bailén tenía otras posadas desde el siglo XIX muy importantes, pero quizás... Llegó a tener un parador en Bailén, en la calle Madrid, había un parador de los Peñalver, que se llama, y luego hubo una plaza de toros. ¿Se conserva hoy en día? No, que en 19... ¿Hoy en día hay algún albergue por ahí? No, que hay un edificio... Bueno, sí, en la misma zona, donde está el albergue temporero, que es arte municipal, ahí hubo un parador de Peñalver, y ahí estuvo la segunda plaza de toros que hubo en Bailén, segunda y última que tuvimos. Bueno, ese albergue linda, los muros del albergue con el vivero. Hoy en día cuando se llega al final de vivero hoy lo vemos dentro en el patio, en el vallado que tiene, pues lo vemos dentro, ya muy derruido. Y esto muy pocos saben que está, lo voy a leer, registro de arquitectura contemporánea, tanto el albergue como el parador. Tiene una estructura arquitectónica que está registrada como de valor importante y está muy derruido, es decir, algo que hemos perdido entre todos, no le vamos a echar la culpa a nadie, porque ahí le hemos dejado morir al parador y al albergue. El albergue yo no lo conocí yo tanto, pero el parador sí. Pues hemos querido terminar con esta imagen porque en el siguiente programa hablaremos sobre el albergue de Bailén con uno de los mayores expertos que hay hoy en día en Bailén acerca de este edificio, que es Álvaro Rossi Cabrera, que hizo un trabajo magnífico acerca del albergue de Bailén, su historia y su arquitectura. Paco, tenemos que despedirnos. Ojalá tuviéramos 20 imágenes más para comentar, porque ha sido muy interesante, una charla muy interesante. Espero que no hayamos aburrido mucho a los telespectadores. Estoy seguro de que los espectadores están encantados con toda la información, toda la historia que se ha desprendido, ¿no?, de este rato tan agradable que hemos echado aquí. Pues no queda más que despedir a Paco, agradecer que de nuevo que haya... Pues muchas gracias, Ángel, para lo que quiera, aquí estamos. Cuando puedo, acudo. Y ya emplazarles a que nos vean en el siguiente programa sobre el albergue de Bailén. Quizás porque mi niña sigue jugando en tu playa
y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, ya amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras y a Estambul para que pintes de azul su larga noche de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura, y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Yo soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo el mar de marinero.